Bueno, continuamos con nuestra serie en el Padre Nuestro. Nos corresponde hoy la línea perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y básicamente, anteriormente, uno veía que todas las iniciativas con el fin de cuidar y preservar la vida venían de los cristianos. ¿Cierto? Los food banks, por ejemplo, en las iglesias. Ya vemos nosotros que en el mundo en el que nosotros vivimos, vemos que también los ateos alimentan a los pobres, vemos que también hay corporaciones que hacen trabajo social y pareciera ser que la bondad humana puede existir sin fe. Entonces, una pregunta que nos debe surgir es, ¿qué ofrece el cristianismo que es único? O sea, ¿qué ofrece el cristianismo que es único? Y precisamente hoy vamos a ver lo que Jesús nos dejó, que ninguna otra filosofía secular puede replicar. Precisamente en esta línea, Jesús nos dejó lo que ninguna otra filosofía secular puede replicar. En otras palabras, en esta línea vamos a mirar ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para nosotros poder perdonar lo imperdonable? ¿Cierto? Perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y creo que lo primero que es interesante del Padre Nuestro es cómo el Padre Nuestro está dividido en dos, ¿cierto? La primera parte tiene que ver con Dios, con su nombre, con su santidad, con su voluntad, con su reino, tiene que ver con Dios. Y la segunda parte tiene que ver con nosotros, nuestro pan, protección, provisión, entonces Dios y nosotros. Pero si nos damos cuenta, esta estructura no solamente es del Padre Nuestro, también están los 10 mandamientos. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, y luego todos los que tienen que ver con el prójimo. Y Jesús, de alguna manera, resumió la ley en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el mensaje que nos deja es, no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo. Es decir, yo no puedo compartimentalizar mi vida y decir, no es que en esta parte yo estoy santificando al Señor, pero en esta parte vamos a ver más tarde. ¿Cierto? Yo no puedo adorar a Dios con mi boca y odiar a mi prójimo. Son dos cosas que no pueden existir en una misma realidad. Y eso es lo primero que notamos nosotros aquí, en esta línea del Padre Nuestro, porque conecta precisamente el perdón vertical de Dios con nuestra relación horizontal con los demás. Por eso a veces uno dice, no, lo importante es que yo esté bien aquí con el Señor. Dios conoce mi camino, ¿cierto? No importa yo cómo viva, Dios sabe yo cómo vivo. No, sí importa tú cómo vives, sí importa cómo estás con otros, porque todo eso es parte de tu espiritualidad, todo eso es parte de tu relación con el Señor. Y aquí entrando en este tema de perdónanos nuestras deudas, yo quisiera que pudiésemos hablar de las 3 dimensiones del perdón. De las 3 dimensiones del perdón. Y la primera dimensión que nos aborda este texto es la dimensión económica. Jesús usa aquí la palabra deudas, que literalmente significa dinero que debes o que alguien te debe. Entonces, en el tiempo de Jesús, el judío promedio pagaba entre 80 y 85% de impuesto al Imperio Romano. Entre el 80 y el 85% del impuesto al Imperio Romano. Se imaginan, si usted gana 10 denarios, te quedabas con 1.5 para tu familia. Por eso ellos estaban tan desesperados en que viniera el Mesías. En que viniera el Mesías y los rescatara del yugo. Es que era literalmente un yugo. Habían vuelto a Egipto, mejor dicho. Del yugo de tanto impuesto que tenían que pagar. Las familias vivían endeudadas generación tras generación y por eso, en comparación con el Dios del Antiguo Testamento que los liberó de Egipto, el 10%, el 20% era una cosa insignificante, o sea, era una generosidad de Dios
a este pueblo que había salido de la esclavitud, dejarlo vivir con el 80% de todo, porque era el 10 más otras cosas que tenían que dar otros impuestos, dejarlos vivir con el 80% era un acto de generosidad de Dios. Y además se había instituido el jubileo, y era que cada 50 años todas las deudas quedaban canceladas en Israel. Todas las deudas quedaban canceladas en Israel. En otras palabras, se hundía el botón reset para que todo el mundo pudiese comenzar de cero. Para que las familias no quedaran endeudadas eternamente, sino que los hijos también pudiesen aspirar a otro tipo de cosas. Entonces, el Señor, vemos nosotros que hay un tema económico fuerte en la Escritura con respecto al tema del perdón. De hecho, Jesús cuenta la parábola en Mateo 18 de un siervo que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos equivalía a 200,000 años de salario. O sea, una deuda impagable. Este hombre estaba vendido, esclavo al que le debía la plata. 200,000 años de salario. Y el rey lo perdona. ¿Qué hace el siervo? Sale y casi estrangula a su compañero que le debe 100 denarios, el salario de 3 meses. Y entonces la pregunta que surge de esa parábola es: ¿cómo es posible que después de yo perdonarte una deuda impagable, ese acto de generosidad mía hacia ti no te haya transformado el corazón? Porque es que eso es lo que hace el Evangelio. Impactarnos con la gracia de Dios que no merecemos, para que ese primer movimiento de Dios hacia nosotros nos transforme el corazón y a partir de ahí fluya un río de perdón y de misericordia y de gracia en medio de una sociedad en donde no existen esos términos. Por eso la pregunta que Jesús le hace es: ¿cómo puedes retener 3 meses de salario cuando se te perdonaron 200,000 años? Cuando nosotros retenemos el perdón, cuando vivimos con el puño cerrado, estamos diciendo que nuestro dinero es más importante que el Evangelio. Estamos olvidando que nada nos pertenece a nosotros, que solo somos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Y Lucas 6:35 dice: presten sin esperar nada a cambio. O sea, no prohíbe prestar. Se asume que va a haber gente que está en situaciones en donde uno tiene que echarle una mano. Mira, te echo un cable, te voy a prestar algo de dinero. Pero se supone que cuando nosotros prestamos, estamos prestando de algo que se puede convertir luego en un regalo, en caso de que la persona no te lo pueda devolver. Si prestas, tenemos que hacerlo con un corazón abierto, como decía ahorita, preparado para que se convierta en un regalo, porque nuestra seguridad está en Dios y no en que nos devuelvan. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no provee para su familia, considérelo un inconverso. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo. O sea, nuestra primera responsabilidad es el techo familiar, ¿cierto? Es nuestra esposa, es nuestros hijos. Entonces yo no puedo prestar la plata de los pañales de Martina, ni la plata de la renta, ¿cierto? Porque la primera responsabilidad que yo tengo es la leche de Matías, la renta de la casa, los biles del hogar. Entonces no puedo prestar eso y porque luego, ¿será que sí me va a pagar? ¿Cuándo me va a...? O sea, ese es dinero que no se puede prestar. Porque es el dinero con el que yo cuento, no para regalar, en caso de que la persona no me lo pueda pagar, sino que es el dinero con el que yo cuento para proveer techo y abrigo para mi familia. Y aquí el punto es si nosotros vamos a permitir. ¿Por qué tenemos que tener esa actitud abierta a que el dinero, el préstamo se vuelva un regalo? Porque esas deudas económicas luego se convierten en deudas emocionales. Y las 500 libras que te deben se convierten en: usted me traicionó, usted me usó, usted me manipuló.
Y ese es el salto entonces que ya llega al corazón de nosotros. Y por eso tenemos que estar dispuestos a prestar, no de lo que necesitamos para proveer, sino de lo que se puede convertir en un regalo, para que así evitemos que una deuda económica se convierta en una deuda emocional. Ahora, hablando de las deudas emocionales, porque bueno, aquí yo creo que ninguno está prestándole dinero a todo el mundo, pero las deudas más que tenemos entre nosotros son emocionales. Imagina que yo te ayudo a mudar o que tú me ayudas a mudar a mí de casa. Mejor al revés, usted carga las cajas, suda, pierde un sábado tratando de ayudarme a pasar de casa. ¿Qué acaba de ocurrir? Se creó una deuda invisible. ¿Cierto? Por eso las abuelas que decían, es mejor deber ¿qué? Plata que favores. Porque el favor nunca lo paga. O sea, el favor crea una deuda. ¿Cierto? Crea una deuda invisible. Y ahora en mi mente, como yo sacrifiqué ese sábado y sudé para cargarte las cajas, entonces tú me debes, no dinero, pero sí gratitud, reciprocidad y reconocimiento. Y si no me pagas, si no actúas como yo espero, me siento herido, me siento traicionado y me siento usado. Pero ok, ¿tú fuiste a hacer un favor? ¿Fuiste con generosidad a ayudar a tu amigo, a tu hermano? ¿O fuiste a generar una transacción en tu relación con la otra persona? Entonces, generamos ese tipo de deudas invisibles emocionales. Y entonces muchas de estas deudas ni siquiera son ofensas reales. Son expectativas que yo tengo de la gente que la gente no cumple conmigo. Pero no son cosas en las que la gente verdaderamente me ofendió. No sé si me explico. O sea, en esa deuda que le generamos a la gente con nosotros, por lo que hemos hecho por ellos, entonces nos ofendemos, pero ni siquiera estas son deudas reales. Son películas que yo mismo en mi mente me he creado y he puesto al otro en deuda conmigo y entonces ando enojado, el otro no sabe por qué ando enojado y la razón es porque generé una deuda emocional que la otra persona ni siquiera sabe. Entonces tenemos deudas financieras, esa es la primera dimensión, y hay deudas financieras que hay que cancelar. Yo tuve un asunto con un familiar, hablando de las deudas financieras, con un familiar, mira, si no me mandas esa plata, no sabes lo que me va a pasar, no sé qué. Yo le mandé la plata, ni siquiera la teníamos, sino que la sacamos de donde no debíamos haberla sacado, de la tarjeta de crédito. Y yo te la pago, no te preocupes. Ya saben de dónde vino la deuda, ¿cierto? No te preocupes que yo te la pago al final del mes. Y nada, y nada, y nada, y nada. Pero lo que me preocupaba era más que la plata. Era lo que esto ya estaba generando aquí. Ya no te contestan el teléfono, ya los mensajes en WhatsApp no los responden. Entonces yo digo, o sea, se va a dañar la relación de familia por £1,000. Yo sé que es plata. Entonces hay deudas, hermanos, que toca cancelarlas. Hay deudas que tocan si no queramos dejarlas así porque se convierten en deudas emocionales. Pero también quiero animarlos a que consideremos con la gente que estamos mal, con la gente que sentimos que nos debe, que nos hagamos la pregunta, ¿en realidad esa persona está en deuda conmigo? O sea, ¿en realidad la persona me ofendió? ¿O yo he generado una deuda invisible emocional con esta persona que se debe a mis expectativas de lo que la gente debe hacer conmigo y no en realidad que la gente me ha ofendido? Esa es otra pregunta, porque entonces también necesitamos hoy reflexionar si tenemos algún tipo de, ese tipo de culebras, para que también podamos soltar y poner en paz nuestras vidas. Pero la tercera dimensión del perdón es que el perdón es un evento y el perdón es un proceso. O sea, el perdón es un evento y el perdón es un proceso. ¿Por qué orar cada día perdona nuestras ofensas si ya Cristo en la cruz
pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, ¿por qué necesito yo orar cada día? Perdona nuestras ofensas si ya Jesús en la cruz dijo, hecho está, y los pecados de Oscar, pasados, presentes y futuros, fueron colgados en esa cruz? ¿Por qué necesito eso diariamente? Venir a Él y decirle, perdona nuestros pecados. Bueno, ustedes se acuerdan cuando se casaron, algunos de los que están casados acá, que recitaron votos matrimoniales y prometimos que nunca jamás en la vida lastimaríamos a nuestra esposa, que siempre la amaríamos, siempre la respetaríamos, siempre la cuidaríamos. Y han pasado los años, y saben que yo voy a hablar por mí, no por ninguno aquí, pero han pasado los años y yo he tenido que pedirle perdón a Juliet más veces de las que puedo contar. ¿Significa esto que nuestros votos matrimoniales no valen y que lo que le dije ese día no era la verdad? No, significa que el matrimonio es tanto un evento que ocurre el día que te casas como todos los días ocurre el matrimonio. Todos los días toca renovar ese compromiso, todos los días nos toca vivir en la construcción de esa relación. Por eso me encanta la historia del lavamiento de los pies en Juan 13. Pedro no quiere que Jesús le lave los pies y Jesús le dice, si yo no te lavo no tienes parte conmigo. Y Pedro, como es bien exagerado, entonces le dijo el Señor, entonces no me laves solo los pies, lávame todo. Porque así era Pedro, bien exagerado. Lávame todo, Señor, entonces de las pies a la cabeza lávame, ¿cierto? Y Jesús le responde, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies. O sea, el que ya ha sido perdonado con P mayúscula, no necesita sino lavarse más que los pies. Pero miren lo que Jesús le dice a los discípulos. Ustedes van a tener que seguirse lavando los pies entre ustedes. Porque yo les he perdonado, pero van a seguir caminando y en medio del caminar, los pies se les va a llenar de polvo. Van a ver cosas. Y en medio de eso tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tienen que extenderse la gracia, lavar la ofensa. Esa es la imagen de lavar con el agua los pies. Es lavar la ofensa, limpiar la ofensa los unos a los otros para que podamos seguir caminando hacia adelante. Por eso perdonar es tanto un evento como un proceso. Cuando a alguien le ha faltado, cuando alguien a uno lo ha herido, uno dice te perdono y ese es el evento. O sea, yo tomé la decisión de perdonar a esta persona. Es real. Pero cada vez que yo recuerdo la ofensa, cada vez que el dolor resurge, cada vez que alguien menciona el nombre de la persona, ¿cierto? Entonces viene esa sensación en nosotros de rabia, de enojo nuevamente, y no es que no hayamos tomado la decisión de perdonar, sino que por eso esta oración es diaria. Porque muchas veces nos va a tocar traer nuevamente a esa persona y decir, Señor, yo ya la perdoné, pero mira que el yo escuchar el nombre de esta persona me genera todavía esto. Y necesito, Señor, perdonar como tú me has perdonado. El perdón es un evento. Yo tomo la decisión, pero es un proceso. O sea, muchas veces el 70 veces 7 no es muchas, es la misma ofensa, porque a veces viene la misma a la mente, ¿Y cuántas veces? Cada vez que venga tienes que traérsela al Señor. Y no significa que el perdón que extendiste no fue real. ¿Y por qué Jesús nos habla a nosotros del perdón como un evento y como un proceso? Porque Jesús sabe que el dolor no desaparece instantáneamente. O sea, yo no puedo decirle aquí, ven Kevin, y tú ahorita vas a perdonar, y ven yo te... No, es un proceso del corazón. Porque Jesús sabe que la confianza no se restaura automáticamente. Yo puedo extenderte el perdón, pero si tú fragmentaste la confianza, si tú la rompiste, esa confianza se tiene que volver a restaurar y eso toma tiempo. Y también porque el Señor sabe que los recuerdos no se borran mágicamente. O sea, el dolor no desaparece instantáneamente, la confianza no se restaura automáticamente y los recuerdos no se borran mágicamente. Y por esa razón, el perdón es un evento y el perdón es un proceso. ¿Ustedes me siguen hasta aquí? Aquí vamos, bueno. Por eso Timothy Lane lo dice, cada vez que recuerdo la ofensa, debo continuar perdonando.
Te perdono y te continuaré perdonando. No actuaré en mi deseo pecaminoso de venganza. Y eso básicamente es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos te perdono. No es que no nos duela más, porque hay un proceso de sanidad en las cosas. No es que no nos duela más. Lo que nosotros estamos diciendo es, he tomado la decisión de no buscar venganza frente a lo que ha pasado. Cuando le decimos al otro te perdono, lo que estamos diciendo es, mira, yo no voy a sacar esto a relucir. La única excepción es si necesitamos hablarlo para sanar, pero no para herir. Ese es un primer compromiso que uno hace cuando dice te perdono. Número 2, no voy a chismosear sobre el asunto. Porque ¿qué pasa cuando alguien nos hace algo y no ocurre nada? O sea, la justicia no hace nada, no ocurre nada. Nosotros buscamos justicia por nuestra propia cuenta. Y lo que uno dice es, como no logré esto, entonces voy a dañar tu reputación. O sea, es otra manera de hacer justicia, justicia social, justicia comunitaria. Y cuando yo digo te perdono, entonces no solamente no voy a sacar a relucir, sino que no voy a chismosear sobre este asunto. No lo voy a esparcir en la ciudad. He tomado una decisión de no vengarme de esta manera contra ti. Y número 3, he tomado la decisión de no detenerme en esto. De no reproducir el video mental una y otra vez. Dejando que esta situación determine mi vida. Es una decisión. Por eso el perdón es una decisión. Es una decisión de nosotros comprometernos en estas 3 áreas. Obviamente, como hemos mencionado, hay obstáculos cuando uno piensa en el tema del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, número 1, nos cuesta mucho porque la vergüenza nos aleja. ¿Cierto? ¿Qué hace usted cuando le debe a otro y se lo encuentra por aquí? Si hay un Island por acá, usted se mete rapidito. ¿Cierto? Ay, bien, se cruza de cera. ¿Por qué? Porque es que el pecado genera vergüenza. Y lo que hace la vergüenza es nos aleja de esa relación que necesitamos restaurar. Por eso hay mucha gente que sabe que necesita caminar con Dios, que sabe que necesita vivir para Dios, pero como saben que hay esta deuda con Dios, entonces deciden cruzar la calle. No quiero abrir la Biblia, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con Dios, no quiero hablar con nadie. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Qué hizo la primera pareja cuando pecó? Adán y Eva. Se escondieron. Esa es nuestra reacción frente al... Y esa estrategia es una estrategia del enemigo. De llevarnos a escondernos, porque si nosotros nos escondemos, el pecado... Y eso que Él nos susurra en la mente de que tú no vales nada, de que Dios ya no te ama, crece en la oscuridad, no en la luz. Por eso el Señor nos invita a que saquemos eso, que lo traigamos a Él. En 1 de Juan hay un pasaje que es muy lindo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros necesitamos ese versículo porque va a venir el susurro del enemigo que te va a decir, ¿y tú qué? ¿Tú qué vas a presentarte delante de Dios? Tú no te das cuenta que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú eres lo otro. Y uno tiene que decir, sí, yo he pecado, yo he fallado, pero es que a mí Dios no me mira a través de mi pecado, sino a través de Cristo quien murió por mí. Y por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. Entonces, la primera razón por la que a veces uno no se acerca a Dios es por vergüenza. Y por eso necesitamos esta oración diariamente, porque esta oración es correr a los brazos de Dios, del Padre, cada día en medio de nuestro pecado. Pero lo segundo es el miedo a la injusticia. Un teólogo croata cuenta que algunos soldados mataron a su hermano. Sus padres, líderes cristianos, perdonaron a esos soldados y este hombre estaba furioso y se preguntaba, ¿cómo pueden perdonar? Eso es injusto, eso es dejarlos ganar.
Y entonces los papás de él le respondieron, si Dios pudo perdonarnos a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y yo sé lo que uno a veces está pensando cuando escucha esto, pero es que si perdono, estoy como que diciendo que está bien lo que hicieron. O si perdono, me estoy exponiendo a que me vuelvan a dañar, me vuelvan a afectar, me vuelvan a ofender. Hermanos, el perdón no es la ausencia de justicia. El perdón es decidir que no serás tú quien cobre esa deuda. El perdón es tú decir, Dios, esto es demasiado pesado para mí. Te lo entrego a ti porque tú eres el juez justo y yo elijo ser libre. Porque esto que le han hecho a mi familia es tan fuerte que yo no puedo hacer justicia sin pecar con mi propia justicia. O sea, hay situaciones que te maten un hijo. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo se mastica eso para un padre? Cuando uno está diciendo, Señor, perdono, no estoy diciendo, está bien lo que le hicieron a mi muchacho. No está diciendo, no es que me quiero exponer a que me hagan lo mismo. Lo que estamos diciendo es, esto es tan grande, esto es tan fuerte, Señor, que yo no puedo. Yo necesito entregártelo a ti para que tú, que eres el juez de toda la tierra, seas tú el que traigas justicia a esta situación. El otro día que salía de Stockwell, hay una hermana que es paisana de allá de Medellín, se vino aquí porque a su hijo lo mataron hace 38 años. Y entonces se vino a Londres con su otro hijo, evitando que las pandillas y todo ese tema hicieran con el otro lo mismo. Y ella me dice, pastor, yo el día que es el día que mi hijo me lo mataron, yo lloro y me encierro y es una cosa que es como si me lo hubiesen matado ayer, pastor. Dígame usted si soy una mala cristiana, dígame, porque sienta eso con respecto a mi hijo. Yo le dije, hermana, es que el perdón es un evento y es un proceso. Y en medio de esas lágrimas, lo único que uno puede hacer es decirle, Señor, esto es demasiado para mí. Yo lo entrego en las manos del único que puede hacer justicia. Porque finalmente, ¿quién lo mató? Nadie sabe. Dios sí. Por eso los charities seculares pueden repartir comida. Los food banks pueden ya no estar en las iglesias. Los ateos pueden decir, no es que nosotros también repartimos ropa a la gente que está en la calle con frío. También salimos a repartir chocolate. Ya eso no es solo de los cristianos. ¿Para qué necesitamos la fe? Bueno, la respuesta a la pregunta, ¿de dónde saco las fuerzas para perdonar cuando todo en mí quiere venganza? Solamente se halla en el Evangelio de Jesucristo. La semana pasada ocurrió el funeral de Charlie Kirk. Creo que eso ha estado en las noticias, todo el mundo lo ha visto. No quiero entrar en no quiero entrar en lo que pasó. Solamente quiero mencionar que 2 personas tomaron el micrófono durante el funeral. La primera persona fue su esposa, la viuda, que abrió sus palabras diciendo, yo perdono al hombre que mató a mi esposo, porque yo sé que eso fue lo que mi esposo hubiese hecho si él estuviese vivo. Ahí está, es que es el corazón del mensaje del Evangelio en la cruz, es el perdón. No es repartir sándwiches, eso lo podemos hacer. Dar café, eso lo podemos hacer. El corazón de eso es el perdón. Pero luego, después de alabanza y después de que esta mujer da estas palabras, entonces sube otro personaje al escenario, el presidente Trump. Y entonces el presidente Trump dice, en eso Charlie y yo diferíamos. Porque Charlie no odiaba a sus oponentes. Yo odio a mis oponentes y quiero que les vaya mal. Ahí está alguien que simpatiza con el cristianismo, pero que no ha entendido el mensaje de la cruz. Pueden tomar votos, es cierto, poner la bandera del cristianismo.
Pero que tú hayas entendido la gracia de Dios, que tú hayas entendido tu pecado en tal profundidad, es lo único que te va a permitir extender misericordia. Y eso no lo vas a encontrar repartiendo ni en Westfield ni en ninguna pancarta, sino en la cruz de Jesús. Esta mujer puede perdonar porque entiende que debía 200,000 años de salario. No se llama fuerza de voluntad, no se llama superioridad moral, es lo que hace el perdón de Dios en nosotros. Y como digo, no es que en un mes ella no vaya a estar llorando, recordando y con dolor, porque recordemos, el perdón es un evento y es un proceso. Cuando Jesús dice entonces aquí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿está diciendo Dios que su perdón depende de nuestro perdón? Yo creo que lo que el Señor nos está hablando aquí no es que el perdón sea condicional, sino que el perdón nos debe transformar. O sea, el perdón del Señor nos debe a nosotros transformar. Y ahí está la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea recibe agua del norte y la deja fluir hacia el sur por el río Jordán. El mar muerto solo recibe y no tiene salida. Y por eso se llama el mar muerto. Cuando nosotros recibimos perdón, pero no lo damos, nos convertimos en el mar muerto. Nos volvemos amargos, salados y tóxicos. Y por eso surge la pregunta, ¿y cómo es posible que esta persona vaya el domingo a la iglesia, levante las manos, ofrende y el lunes se comporte como un inconverso? Porque es un mar muerto. Quiere recibir la bendición del Señor solo para ella. Quiere la misericordia del Señor solo para ella. Pero no quiere entender que el Señor le ha dado para que Él sea un canal y un portador de esa misericordia y gracia en el mundo. O sea, misioneros que hay en el mundo no solamente son los que van a Asia o a la India o a Uzbekistán, sino que todos nosotros hoy salimos de aquí como enviados, como misioneros de Dios al mundo. A un mundo que vive en el ojo por ojo y diente por diente. En un mundo en el que me la hace, me la paga. Y nosotros ir cargados, recordando la misericordia y la gracia del Señor para sentarnos en ese escritorio, venga la ofensa y nosotros desde el perdón del Señor responder y no perpetuar el ciclo de odio que está acabando con nuestra sociedad. Lo que pasó con esta persona, con Charlie Kirk, es el resultado de una sociedad que no tolera al otro, que no puede vivir con el otro. Hay muchos discursos, hay muchas cosas ahorita en nuestra sociedad, pero todas promueven la división. Hermanos, nosotros Dios nos envía no para que seamos como el mar muerto, amargos, salados y tóxicos, y que la gente que nos vea diga, ¡ja! Yo preferí, si esto es ser cristiano, yo mejor me quedo como estoy. Porque vean la amargura en la cara. ¿Y qué es lo que está pasando? Hermanos, que no estamos volviendo a la cruz para en esa cruz entender qué tan profundamente amados por Dios somos. Y que el Señor en medio... pero miren lo que pasa. Todo esto ocurre ¿cuándo? A través de la oración. ¿Y cuál es el problema? Que no estamos orando. Ese es el problema. Que escuchamos podcasts, que escuchamos mensajes de 9 minutos de la persona favorita que hace devocionales todos los días. Pero no se trata de escuchar un mensaje mientras usted está cocinando, mientras está lavando el baño. Se trata de que nosotros pausemos y en oración y en la presencia del Señor, el Espíritu Santo haga en nosotros lo que humanamente usted y yo estamos facultados para hacer. Que es para agradecer por el pan, que es para poner a Dios primero, que es para precisamente extender el perdón y la misericordia en esas áreas donde nosotros, hermanos, no estamos capacitados para hacerlo.
Es que el Evangelio no es suficiente, el Evangelio sí es suficiente. Lo que pasa es que nosotros no le damos prioridad a esa unión con Cristo, esa dependencia del Señor. Como dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Y eso no significa que no puedes hacer plata. Lo que Jesús está diciendo es, tú no vas a poder producir el tipo de fruto y vida cristiana que Dios espera de ti si no estás unido a mí. Y lo que hacen las disciplinas espirituales, la oración, la palabra, el ayuno, es meternos en esa unión con Cristo para que de Él recibamos la capacidad de hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas no somos capaces de hacer. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser el mar muerto, sino a ser el mar de Galilea. Que la gracia del Señor fluya a nosotros y fluye también hacia los demás. Para el Señor este tema del perdón es muy importante. Por eso incluso dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, es tan radical este tema del perdón. Porque es que, hermanos, si no perdonamos, ustedes han escuchado el dicho famoso, es tomarme yo el veneno y esperar que el otro se muera. Y Dios está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado en que no hayan deudas en nuestro corazón. De hecho, Pablo escribe que no haya deudas entre nosotros, excepto el amarse los unos a los otros. Que la única deuda que haya en nuestro corazón, eso es tremendo, ¿no? O sea, uno lee esos versículos y uno dice, no, pero si verdaderamente escucha, que no haya deuda entre nosotros, sino el amarnos los unos a los otros. Y uno dice, ¿cómo es posible? No puedo. Es que de eso se trata, para que vengas a la cruz. Y el Señor te diga, sí, es que en tus fuerzas no puedes, pero mira, aquí está. Aquí está la capacidad de poder hacer lo que en tus fuerzas no puedes. Que la única deuda entre nosotros sea el amor. Ay, entonces le doy el gusto pues de perdonarla o de perdonarlo. No, es que el Señor quiere que tú vivas en libertad en tu corazón. Sin amarguras, sin rencores. Porque no creas, todas esas cosas nos carcomen por dentro. Todas esas cosas nos enferman. Hermanos queridos, hay muchas infecciones, hay muchos problemas, hay muchas situaciones de enfermedad que tienen su origen en asuntos no resueltos. Y Dios a través de su palabra nos inquieta y nos estorba para que podamos vivir sanos y en libertad. Por eso quiero concluir. El perdón es un músculo que se fortalece con el uso diario. Por eso todos los días es perdónanos y hay que perdonar. Hermanos, no esperemos que vamos a estar capacitados para perdonar las grandes ofensas si no estamos intencionalmente perdonando las ofensas pequeñas. Perdonar no es debilidad. Perdonar es participar de la naturaleza de Dios. Porque Dios es un Dios que se complace en perdonar. O sea, Dios no se complace en, sí, me la hiciste, te voy a hacer sufrir. No, ese no es el carácter de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Ese es el corazón de nosotros. Que toma una ofensa y la vuelve una arma contra tu hermano. La vuelve un arma contra tu hermano. Eso somos nosotros. Dios se complace en extender misericordia. Y por eso cuando nosotros hacemos lo mismo, no estamos mostrando debilidad, estamos participando en el carácter de Dios. Y también, hermanos, no podemos dar de lo que no hemos recibido. Y tal vez necesitamos que el perdón de Dios no solamente esté aquí, sino que nos baje al corazón. Esta semana identifica una deuda que alguien tiene contigo. Puede ser económica, emocional o social.
Ponle nombre y apellido. Y esta semana que estés orando el Padre Nuestro, cuando llegues a este punto, di: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona como tú me has perdonado. Y antes del próximo domingo, si está en tus capacidades, dale una llamada, mándale un mensaje, tómense un café. No tiene que ser perfecto, tiene que ser un paso hacia adelante, hacia el perdón. Yo sé que ya estamos bastante avanzados de tiempo en el sermón, pero yo me preguntaba en mi vida esta semana que preparaba el mensaje: Señor, ¿y quién es esa persona para mí, no? Y pensaba en esto del perdón como un evento y el perdón como un proceso. Y claro, el Señor trae a mi mente mi relación con mi papá biológico, que nunca estuvo, que nunca... Y yo lo he perdonado, y lo he perdonado como evento. Pero sigue ahí una cosa. Y yo creo que yo estaba bien con eso, y perdón aquí que les cuente algo. Yo no suelo estar hablando mucho de mí aquí, de mis cosas personales, pero eso estaba como bien hasta que nacieron mis hijos. Y entonces el hecho de no querer, nosotros escribir: mira, estamos en Medellín, si quieres venir a ver, y no venir a verlos, es como que, ¿cierto? Pero hermanos, hay personas con las que nos podemos tomar el café. Hay personas con las que no nos vamos a poder tomar el café, porque así mandemos el mensaje va a quedar en visto. Pero podemos siempre traer eso al Señor. Y por eso este punto del perdón es diario. Que muchas veces diariamente surgen nuevamente esas situaciones que pensábamos que habían quedado en el pasado. Y luego ocurre algo como el nacimiento de un hijo, o te enteras de una noticia de que tú viviste una cosa, te engañaron, te maltrataron, no, y que se casó fulano. Y algo que ya habías perdonado y que ya habías pasado, vuelve y resucita nuevamente. Hermanos, y entonces el Señor está ahí con su gracia, está ahí con su misericordia para sanar nuestras heridas. ¿Cuándo? Diariamente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.